partir de este momento comienza Voces de Montevideo, dedicado a temas políticos, municipales y departamentales de nuestra capital. Como todos los martes, Noelia Fernández, Néstor Morales y Daniel Almeida te acompañamos al mediodía aquí, en CX40 Radio Fénix. Audiencia de CX40, compañeros frente amplistas, comunistas de la departamental de Montevideo, tengan todos ustedes muy buen mediodía. Hoy estamos iniciando el programa número 12 de Voces de Montevideo. Bueno, hoy con una ausencia, no está Noelia, pero sí está Daniel. Daniel, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Néstor? Buen mediodía, audiencia. Una vez más, acompañándonos mutuamente en este mediodía de martes. Programa número 12, decíamos, Daniel me lo escribió para no olvidarme, porque siempre ahora con el transcurrido de los programas, como que vamos cayendo y bueno, no nos damos cuenta a veces. Hoy es el programa número 12 de Voces. Sí, importante no perder la cuenta, digo, seguir la sucesión uno a uno. Bueno, y hoy vamos a arrancar ahora en un ratito con el editorial y ya adelantamos que tenemos un importante invitado para conversar sobre temas del presupuesto departamental y municipal. Sin lugar a dudas, bueno, presupuesto que ya está en ejecución, lo están discutiendo las comisiones de la Junta Departamental de Montevideo. En estos momentos están concurriendo los municipios de Montevideo. Ayer estuvo el CH, y bueno, queda una jornada más para que los municipios vuelquen allí su propuesta de presupuesto y, en definitiva, la Junta Departamental lo termina aprobando en un plazo de más o menos 120 días. Es así. Bueno, ahí está. Vamos a dar una pequeña introducción sobre el editorial, ¿te parece? Sí, Néstor? no, lo que decíamos simplemente, el presupuesto se está ejecutando, está presupuesto de la Intendencia de Montevideo, ¿verdad? Está en la Junta Departamental y bueno, a partir de ahí va a salir entonces el futuro presupuesto. Está todo el tema de la rendición de cuentas y ahora después viene todo el presupuesto para los próximos 5 años. Ahí está. Incluido Presupuesto quinquenal. Ahí está. El editorial de hoy, martes 20 de julio, dice lo siguiente. Este presupuesto solo es particular por los plazos y los diferimentos de fechas. Se elabora en medio de una pandemia que tiene un significativo impacto en el mundo y en particular en nuestro país. En Uruguay, la pandemia está teniendo consecuencias sumamente negativas desde varios puntos de vista. En efecto, en los últimos meses ha aumentado la cantidad de casos y se ha incrementado la cantidad de muertes por esta causa, que a la fecha promedian más de 50 por día. Esta situación es sumamente preocupante y genera cambios en los efectos, prioridades y modalidades de trabajo de los gobiernos departamentales. El presupuesto departamental 2021-2025 de la Intendencia de Montevideo se encuentra restringido o minimizado por el combate a la pandemia, lo cual desencadena otras consecuencias en la estructura económica y social del país, y como resultado de la incertidumbre actual, se vuelve difícil planificar. El planteo toma en cuenta las dificultades y ha implicado reformular las estructuras históricas de gasto, modificándose hacia las prioridades de esta etapa y en particular a la atención social. El plan ABC es apoyo básico a la ciudadanía, pensando en aquellas personas vulneradas y que necesitan acciones estatales para poder alcanzar condiciones de vida digna. El plan ABC da oportunidad, trabajo, siguiendo experiencias previas, similares. Esto prevé generar 2.000 puestos de trabajo en 6 meses de duración en tandas disyuntas de 1.000 trabajadores, sobre un conjunto de tareas definido en coordinación entre la Intendencia de Montevideo y los municipios, que no sustituye actividades que ya están siendo realizadas. Yo estudio y trabajo, Montevideo, mediante una profundización del vínculo con la Universidad de la República y la Universidad del Trabajo del Uruguay. Este programa apunta a facilitar la iniciación laboral de los jóvenes, generando oportunidades laborales a estudiantes durante 9 meses, acompañando el año lectivo. Territorio 2.1 es intervención en viviendas mediante esta iniciativa que se instrumentará mediante un fondo no reembolsable para darle apoyo, materiales y o mano de obra a unas 1.100 familias en condición de emergencia habitacional. Programa de intervención en barrios. A través de este programa se realizarán intervenciones rápidas en 45 barrios. Recuperación de fincas.
Mejora en la accesibilidad al transporte urbano. Mediante esta iniciativa se concretarán 20 intervenciones para mejorar el acceso de más de 30.000 personas al sistema de transporte colectivo en varias zonas del departamento. Según cifras de Solidaridad UI, a marzo de 2021 funcionaban 285 iniciativas solidarias en Montevideo, ollas populares, merenderos y canastas, que en conjunto sirven aproximadamente 120.000 porciones de alimento cada semana. A partir de esta realidad compleja, cambiante y urgente, el Plan ABC prioriza el apoyo a las organizaciones barriales y a las redes de ollas populares a través de la Coordinadora de Ollas Populares COP, asistiendo también a ollas dispersas que requieren apoyo. En materia de igualdad, en este periodo la Intendencia de Montevideo continuará su larga tradición en políticas de igualdad que comprometen a toda la institución a través de planes de igualdad de oportunidades y derechos. En el marco del Plan ABC se priorizará la emergencia social derivada de la violencia doméstica y de género, así como la autonomía económica de las mujeres. Se atenderán más de 10.000 situaciones de violencia de género a través de una serie de iniciativas. Las prioridades estratégicas de gobierno 2021-2025, en los primeros meses de 2021, la Intendencia de Montevideo y su gabinete trabajaron para definir las líneas estratégicas prioritarias para el periodo de gobierno. Como resultado, se definieron 4 lineamientos institucionales que marcan las acciones prioritarias del quinquenio en sus distintos niveles: ambiente, trabajo, movilidad y vulnerabilidad social. En palabras de la intendenta Carolina Cose, este presupuesto tiene una fuerte impronta social, con un plan ABC consolidado y un fuerte énfasis en limpieza, generación de trabajo y movilidad, incluyendo el subsidio al boleto. Este presupuesto incluye un fuerte apoyo a la salud, con extensión de horario en todas las policlínicas de la Intendencia, con una ampliación muy importante del fondo de medicamentos para ampliar la cantidad de medicamentos a ser entregados, con la generación de nuevos centros de atención para atender a las mujeres víctimas de la violencia basada en género. La intervención en el espacio público de los barrios de la periferia trae consigo mejor movilidad pública. Esto está considerado en el presupuesto, añadió. COSE definió el presupuesto como austero, donde han incluido un ahorro de 2.000 millones de pesos anualmente. Además, sostuvo que es un presupuesto que incluye el cumplimiento del convenio colectivo con los trabajadores, cuyo eje central es la no pérdida de salario real. También incluye los pagos que tenemos que comenzar a hacer al Fondo Capital. Se trabajará con la igualdad de género como objetivo transversal en el presupuesto y la planificación quinquenal. La descentralización y participación como distintivo de una gestión participativa, la cultura como eje integrador, la digitalización como proceso modernizador de la gestión. Se apunta a una generación de un gobierno departamental creativo e innovador, donde se promueva la construcción de alternativas que trasciendan la coyuntura actual y tengan una mirada de futuro que tenga como objetivo permanente la construcción de un modelo de desarrollo del departamento con inclusión social. Bueno, hasta aquí el editorial de Voces de Montevideo, tocando aspectos generales de lo que tiene que ver con el presupuesto departamental. Y bueno, y decía Daniel que teníamos invitado. Tenemos invitados en el día de hoy, Daniel. Sí, tenemos al economista Federico Penino, que es el director de la División Planificación y Ejecución Presupuestal de la Intendencia. ¿Qué tal, Federico? Buen día. Buen día, Daniel, Chino. Un gusto estar con ustedes acá. Bueno, se viene todo el trabajo del presupuesto, ya lo adelantábamos, está en estos momentos en la Junta Departamental, el presupuesto que llevó mucho tiempo elaborarlo, me imagino, ¿no, Federico? Y presentarlo en tiempo y forma a la Junta Departamental para que ésta lo evalúe. Después de haber hecho todo el trabajo, ¿qué podemos definir en grandes líneas de lo que respecta al presupuesto? Bien, sí, como vos decís, fue un trabajo duro con el resto del equipo de gestión de la Intendencia, con los compromisos claros y el rumbo claro en relación a cumplir con los compromisos programáticos, sin desconocer el contexto en el que se desarrolla la discusión presupuestal, que el año pasado nadie suponía que íbamos a estar a principio del año pasado viviendo esta realidad. Entonces, una de las particularidades que tuvo la discusión es que nosotros, el corrimiento de las elecciones departamentales determinó que la presentación del presupuesto sea mucho más tarde que lo habitual y por lo tanto se va a terminar aprobando
un presupuesto en el segundo semestre del año, un presupuesto que ya está corriendo desde enero del año pasado, desde enero de este año. Bueno, a ver, básicamente el presupuesto, como ustedes decían en el editorial y hacía énfasis Carolina, es un presupuesto que nos desafía en buscar herramientas que permitan maximizar los recursos menguados que estamos teniendo. Es un presupuesto que obliga a ajustar el nivel de egresos de la Intendencia por múltiples motivos, porque cayeron sustancialmente los ingresos producto de la crisis económica y producto de algunas medidas que ha adoptado el Poder Ejecutivo en recortes sobre los fondos que transfería la Intendencia, pero que a su vez hace énfasis sobre la realidad más cruda que están viviendo los montevideanos, ¿no? Como tú decías, la cantidad de nuevos pobres, la cantidad de gente alimentándose en ollas populares, la cantidad de pérdidas de fuente de trabajo, son cuestiones que la Intendencia de Montevideo retoma sus mejores prácticas de la fuerza política, por aquel viejo dicho de Tabaré de entregar un vaso de leche a un niño y tapar un pozo, vamos a elegirlo primero. Todo esto en un contexto que nos obliga a no descuidar los aspectos más tradicionales y estructurales de la Intendencia, vinculado a limpieza, vinculado a movilidad, vinculado a aspectos culturales que debemos mantener. Entonces, bueno, fue un trabajo duro, pero logramos presentar el pasado 29 de mayo la propuesta presupuestal que ahora los compañeros y todos los ediles también discuten en la Junta, ¿no? Ahí va. Pero además digo, una cosa que es habitual o era habitual de repente cuando se necesitan recortes es hacer un recorte parejo, digamos, ¿no? Se recortan un 20% de las inversiones, se trata de recortar un 10% de los gastos. En este caso no fue así. Se estudió departamento por departamento las necesidades y no todos recortaron de la misma forma, ¿verdad? ¿Sabés que me quedo con algo que decía Carolina, no? Bueno, con menos tenemos que hacer más. Tal cual, tal cual. Ese es el desafío que tenemos todo el equipo de gobierno y todos los trabajadores departamentales. Ahora hay que cuidarnos de decir departamental o municipal porque tenemos hace unos años una nueva realidad, pero sí, ese es el desafío. A ver, nosotros en el inicio de la discusión presupuestal asumimos que había cosas que no se podían tocar. Es decir, el compromiso del ABC y los montos previstos para eso no se podía tocar. El subsidio del boleto es algo que nosotros deberíamos mantener porque impacta fuertemente, sobre todo en los trabajadores y en quienes más utilizan el transporte público, los estudiantes. Una política de boleto gratuito que tiene muchos años implantada en Montevideo y que no deberíamos modificar. Que había otras cuestiones vinculadas a la limpieza y a cuestiones centrales de la Intendencia que no se pueden tocar, y entonces, sacando un aspecto fundamental para nosotros, que es que los trabajadores no pueden perder poder adquisitivo, y eso me parece que es un diferencial en relación en esta situación es más que diferencial. Sí, es un tema a destacar ese, sin duda. A la política que adoptó el gobierno nacional, la adecuación y el ajuste. Hicimos un trabajo muy fino con todos los compañeros para identificar aquellas cuestiones o que podían ser postergadas, es decir, puestas más adelante en la planificación, o que bueno, realmente se podían sustituir por acciones de coyuntura que en este momento eran prioritarias. Pero sí, objetivamente es un presupuesto donde hay una reducción de las inversiones en algunos aspectos, pero que nuestro desafío, y así estamos trabajando con todo el equipo de recursos financieros y el resto de los compañeros, es buscar instrumentos financieros que permitan compensar las inversiones que se perdieron o que se postergaron por esta situación presupuestal. Estamos bastante cerca de proponer un esquema de financiamiento. Hoy el mundo y la situación económica financiera mundial posibilita que el acceso a crédito sea relativamente barato en términos comparados, por lo tanto esperamos poder viabilizar alguna herramienta de eso que permita hacer obras estructurales, que quizás fue lo que en esta coyuntura se resolvió postergar. ¿Precisan votos, para eso la mayoría de votos en la Junta para aprobar ese tipo de crédito? Sí, se necesita una mayoría especial. Se necesita una mayoría especial de 21 votos. Nosotros vamos a presentarlo a todas las fuerzas políticas que están representadas en la Junta. Creemos que es algo que es bueno para Montevideo. En dos sentidos, digamos, es bueno para Montevideo en el sentido de infraestructura departamental que es necesario mantener y adecuar, y por otro lado en un contexto recesivo o la obra pública es un componente dinamizador y multiplicador de trabajo muy importante, ¿no? Entonces creemos que si todo va bien y logramos explicarlo bien, esperamos que todas las fuerzas políticas acompañen.
sin pretender sustituir al gobierno nacional, pero se puede decir que las políticas económicas y sociales que se están llevando en materia a nivel nacional, digamos, obligan a la Intendencia a tener que recargar de repente algunos aspectos de esos ítems. Sí, a ver, está claro que no solo los volúmenes de recursos, sino que las posibilidades de acceso a créditos y a endeudamiento no es lo mismo en el caso del gobierno nacional que el gobierno departamental, pero también es objetivo que desde nuestro punto de vista las medidas implementadas por el gobierno nacional han sido francamente insuficientes, ¿no? Desde los nuevos 100.000 pobres que el año pasado se generaron y que el Instituto de Economía de la Facultad pronosticó desde el inicio de la pandemia que con relativamente pocos recursos para lo que es en nuestro país se podía sustituir, pasando por el recorte a algunos proyectos de inversión que en Montevideo eran importantes y que permitían tener obra pública, como el Fondo de Integración Metropolitana, que se eliminó. Es decir, una serie de medidas que tomó el gobierno nacional de restricciones y de recortes que nos parece que es claro que no lograron el efecto de atenuar una crisis que es muy importante, ¿no? Federico, por un problema de equidad, ¿va a tener mayor trascendencia la obra en barrios alejados de la ciudad sin dejar de seguir trabajando en lo que se viene haciendo en el centro de Montevideo, ¿no? Sí, para nosotros es bien importante no perder de vista, qué fuerza política está en el gobierno de Montevideo y cuál es el programa que tiene que defender. Y en ese sentido hay líneas claras desde el punto de vista programático de que hay algunas situaciones que tenemos que atender. Por ejemplo, el tema del transporte en las zonas periféricas es un tema central para la Intendencia, el tema de la obra pública. Déjame una anécdota nomás. Cuando asumió el gobierno nacional actual del Fondo de Integración Metropolitana, quedaban 4 obras para realizar y como ejemplo el gobierno nacional resolvió autorizar la ejecución del ensanche de Luis Alberto Herrera, que estaba pendiente entre Ramón Anador y Rivera, pero no autorizó las obras en el Paso de la Arena con Valle Verres. Entonces, eso me parece que son señales que indican claramente cuáles son algunos de los énfasis que están en discusión aquí, ¿no? Sí, la pertenencia de clase, podríamos llamarlo de Totalmente, alguna forma nosotros los comunistas, ¿no? De Avenida Italia hacia el este unos y de Avenida Italia hacia el sur otros. Sí. Federico, digo, en esto que veníamos hablando de algunas áreas de las políticas sociales y demás, la Intendencia se plantea políticas que vayan en el sentido de posibilitar fuentes de trabajo, ¿verdad? No solo la contratación de eventuales, sino que hay otras medidas, ¿verdad? Sí, nosotros estamos desarrollando una serie de herramientas y instrumentos que permitan la incorporación al mercado de trabajo de un montón de trabajadores que quedaron sin trabajo, de la mano de ir paliando la situación coyuntural. Exacto. Es decir, yo creo que eso es un diferencial de lo que han sido las políticas de inserción e integración de trabajadores de los gobiernos frente amplistas en relación a otras realidades. Ahora, yo creo que el caso más patente y más cercano es el tema de los jornales solidarios. Sí. Mientras que muchas intendencias del interior lo único que se hizo era incorporar a los trabajadores y mandarlos a hacer alguna tarea sin ningún otro tipo de acompañamiento. El esfuerzo que hicimos desde la Intendencia de Montevideo es integrar un acompañamiento sociolaboral que permita a esos trabajadores que hoy coyunturalmente acceden a estos trabajos temporales poder desarrollar herramientas que les permitan luego reintegrarse al mercado de trabajo. Y una cosa que tiene que quedar claro es que los jornales solidarios se incluyeron en la parte justamente de trabajo que la Intendencia ya venía brindándole a los montevideanos. No es que se generaron a partir de que vino ese dinero para los jornales solidarios. Totalmente. A ver, los jornales, la Intendencia tiene una larga tradición en implementación de jornales solidarios. El año pasado se hizo una apuesta muy fuerte, tanto en jornales solidarios como en apoyo a las ollas populares, desde la Intendencia y dentro del plan de gobierno y de la propuesta de Carolina, de la candidatura de Carolina, estaba la implementación del plan ABC y de esos 2.000 jornales incluidos en el plan. La definición del gobierno nacional aumentó la cantidad de cupos, pero como les decía, el gobierno nacional hoy por hoy está financiando solo el salario de los trabajadores, no incluye desde la ropa de trabajo hasta ese acompañamiento que para nosotros es bien importante para que no sea solo
un paliativo, que si bien obviamente es importante y la gente lo precisa, permita luego desarrollar otras herramientas para insertarse laboralmente. Pero yo te decía, por ejemplo, digo, ahí se han implementado medidas de subsidios a empresas, de Sí. recortes de Eso desde el punto de vista de laboral. aportes, ¿no? Nosotros, desde recursos financieros, fundamentalmente trabajamos mucho con un montón de cámaras vinculadas al sector turístico, vinculadas a los salones de fiestas, vinculadas a los dueños y trabajadores de automóviles de transporte escolar, de organizadores de espectáculos públicos. Hubo una apuesta fuerte a compensar la pérdida del sector cultural, que ha sido muy, muy afectado, tanto en lo que tiene que ver con el Fondo Cachila Silva de apoyo a los trabajadores del carnaval, como de los aportes que se hace a la Federación Uruguaya de Teatros Independientes y al Sindicato Único de Actores, profundizando el programa de fortalecimiento de las artes, y en este caso es compensando y digamos adelantando pagos en relación a trabajos que justo ahora, a través de algunas herramientas como el programa La Cultura por Barrios, se están pudiendo ver, por ejemplo, los sábados de tarde en 18 de julio, espectáculos y obras artísticas que bueno, fueron parte de una estrategia de mitigación y de intentar paliar, al menos en parte, la situación complicada que estaban teniendo muchos sectores, y que en muchos casos no eran responsabilidad directa, sino que tenían que ver con definiciones sanitarias del gobierno nacional, que a veces un poco antojadizas, por lo menos de mi parte, cerraba algunos sectores y permitía abrir otros, y bueno, eso sobre todo el sector de la cultura y algunos otros trabajadores fueron bastante afectados, ¿no? Federico, bueno, viendo la situación social y económica del país, vemos que cada vez más gente va a comer a las ollas populares. La Intendencia ha destinado parte de ese presupuesto al apoyo a las ollas. Sí, la Intendencia, a ver, el presupuesto del Departamento de Desarrollo Social de la Intendencia tuvo un aumento muy, muy significativo entre lo que era el año pasado y cercano a la duplicación de esos montos, y el trabajo con las ollas populares es un puntal de ese trabajo que ya se venía haciendo desde el año pasado. Si ustedes recuerdan, la Intendencia entregó canastas de productos para los cuentapropistas, para un montón de gente que no tenía trabajo formal y que por lo tanto no le alcanzaba el seguro de paro y demás, y además se trabajó directamente con las ollas. Ahora se está haciendo un trabajo sistematizado que tiene previsto, mientras dure la pandemia, mantenerlo, pero que además no se queda solo en la entrega de alimentos, sino que fomentamos la organización barrial, fomentamos la organización popular. Se accede, por ejemplo, me parece que es una anécdota o un detalle, pero que tiene que ver con la perspectiva. Se implementó desde el Departamento de Cultura un proyecto que tiene que ver con bibliotecas itinerantes, donde el vínculo con las ollas hace que reciban un paquete de libros que se van cambiando y que la gente pueda acceder a medida que va a las ollas. Es decir, no solo el asistencialismo puntual, que es necesario, y el apoyo puntual, sino el fomento de la cultura, de la organización popular a nivel de territorio, ¿no? Exacto, o sea, se mantiene, a diferencia justamente, o en contraposición con el gobierno, digo que contrata, terceriza a través de una ONG, la Intendencia mantiene el vínculo con la red solidaria de ollas populares, ¿verdad? Totalmente, se mantiene la red, se mantienen los asistentes sociales que trabajan con ellos, se mantiene el vínculo con el Departamento de Cultura a través de, ya les digo, el proyecto de bibliotecas itinerantes. Tenemos un vínculo con la División Salud para atender situaciones extremas de vulnerabilidad, por ejemplo, situaciones de lactantes que se le tiene que hacer refuerzos de alimentación, es decir, desnutrición infantil, un programa específico para identificar esa situación, es decir, una serie de herramientas que intentan mitigar no solo desde el plato de comida, que es lo más cercano y es lo más necesario, sino que va un poco más allá de eso, ¿no? Vamos a dejar para lo último el tema del convenio con los trabajadores, que me parece muy, pero muy interesante. Después de la tanda vamos a ver con eso. Una de las cuestiones que tenemos que resaltar también es que mucha gente está perdiendo acceso a la salud. Allí en los barrios están las policlínicas municipales. Se amplía el gasto para la compra de medicamentos, entre otras cosas. Sí, a ver, en las policlínicas municipales tenemos también
varias herramientas para paliar la situación. Se aumenta el gasto para medicamentos, se implementó, por ejemplo, durante el pico más alto de la pandemia, un servicio donde se le llevaba a domicilio los medicamentos que requerían los enfermos para que no tuvieran que trasladarse, se ampliaron los horarios de todas las policlínicas de la Intendencia, se incluyeron los sábados, se van a implementar policlínicos móviles para acceso a los lugares más alejados. En estas horas es público, un vacunatorio móvil está recorriendo en coordinación con el Ministerio de Salud Pública algunos barrios para llevar la vacunación tanto de COVID como de gripe a la gente, así que sí, hay una serie de acciones que está implementando la Intendencia que son bien relevantes, ¿no? Y en materia de transporte había quedado por ahí también la implementación de nuevas líneas de transporte, sobre todo teniendo en cuenta ya se han generado muchas líneas de transporte, pero aún hay barrios que todavía tienen poca comunicatividad con otros sectores y que bueno, también se va a implementar eso. Sí, eso también dentro del plan ABC, Carolina, la intendenta, fue bien clara la necesidad de resolver algunas situaciones bastante complejas donde había vecinos que tenían que caminar muchas cuadras para llegar a una parada de ómnibus, y ahí se está implementando tanto el programa ABC Barrios con mejora de la caminería y mejora de la posibilidad de transitar por allí, hasta el acceso o la extensión de algunas líneas. Yo un comentario con el tema de transporte, quiero hacer el énfasis, es el presupuesto de la Intendencia de Montevideo básicamente se divide en dos partes entre remuneraciones y gasto de funcionamiento de inversiones, ¿no? Remuneraciones es un 50%, pero a grandes rasgos. De esa mitad de presupuesto que tenemos para gastos e inversiones, hay un porcentaje que es aproximadamente el 10% que va para el subsidio del transporte. Es decir, hay un esfuerzo muy importante de la Intendencia, de los ciudadanos de Montevideo, para mantener un servicio de transporte que pueda resultar accesible para los trabajadores. Dicho, un paréntesis, se implementó un boleto ABC donde hay un descuento mayor para los trabajadores que hacen uso habitual del transporte, como mantener, por ejemplo, el boleto estudiantil gratuito, que ha sido una de las banderas del movimiento popular histórico. Sin duda que sí. Vamos a ir a los compromisos comerciales de la emisora y bueno, volvemos contigo, Federico, un ratito más. No hay ningún problema. Bárbaro. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX40 Radio Fénix 1330 AM. De lunes a viernes a las 16 horas, Francamente, con Rubén Sánchez, un programa para gente que piensa. Fénix 1330 AM. Hablemos de logística. Mira tu computadora, el televisor o cualquier producto. Pensá en lo que pasó desde la fábrica hasta tu casa. ¿Quién lo acondicionó? ¿En qué medio se transportó? ¿Por qué puertos transitó? ¿Dónde fue almacenado? ¿Y cómo llegó a tu casa? Todo eso es parte de lo que hacemos. Somos Catunasi, expertos en logística trabajando en el mundo para que las cosas lleguen al lugar adecuado, en el momento y en la forma apropiada. Visítanos en ktnuruguay.com.uy. Campaña de bien público en el marco de la Ley 19.307. Gracias al trabajo de nuestros vacunadores, en Uruguay cada día se vacunan en promedio el 1% de la población. Por eso hoy, Uruguay está entre los países con más vacunados del mundo. 8 de cada 10 uruguayos mayores de 12 años ya están en proceso de vacunación y 6 de cada 10 ya tienen las 2 dosis. Gracias a este logro, comenzaron a disminuir los casos activos y los enfermos graves. Pero tenemos que sostener la vacunación y los cuidados personales para no retroceder. Necesitamos que todos los uruguayos no vacunados se agenden ahora para conseguir una protección segura. Si no lo hacen, el virus seguirá circulando y la pandemia seguirá perjudicando a muchos uruguayos. Agendate ahora mismo por WhatsApp, en la app, por teléfono o en la web y ponele el brazo a la pandemia. Uruguay se vacuna. Ministerio de Salud Pública. Presidencia de la República. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX40
Radio Fénix 1330 AM. Con su voz marinera encantada, viene un viento inventor Bueno, de estamos de avenidas. nuevo, entonces continuamos charlando con Federico Penino, economista, director de la división Planificación y Ejecución Presupuestal de la Intendencia. ¿La de conoces Montevideo. esa sesión, no, Daniel? La conozco, sí, voy bueno. por ahí seguido. Hace unos cuantos años Unos y te cuantos. queda algún tiempito Sí, más todavía. Me por ahí. faltan todavía 2 años y pico todavía para seguir yendo ahí. Bueno, Federico, te preguntábamos acerca un poco del tema del convenio con ADEON, ¿verdad? Digo que es bastante resaltable en el marco en que estamos viviendo en esa materia de los trabajadores, Sí, ¿verdad? sobre todo teniendo en cuenta el recorte que ha sufrido la Intendencia de Montevideo por parte del Gobierno Nacional, y en ese marco, bueno, el diálogo con los trabajadores para no perder salario. De repente no va a haber recuperación, pero sí mantenerse en la franja de que los trabajadores no pierden salario. Sí, a ver, el impacto de los recortes del gobierno nacional en el marco de esta coyuntura fue un impacto importante. Tuvimos cerca de 330 millones de pesos reducidos por el artículo 214 de la Constitución. A eso se sumó, como les decía, la discontinuidad de algunos instrumentos que se tenía para obras, como el Fondo de Integración Metropolitano. Y además, durante los primeros 3 años de este quinquenio, el aporte del Gobierno Nacional a los municipios se redujo sensiblemente, con un agravante que en el cambio de criterio determinó que algunos municipios, como el CH, tuvieran aumentos muy importantes de los aportes del Gobierno Nacional, y otros municipios... CH estamos hablando de Punta Carreta, Pocitos, parte del buceo. Entonces sí, a ver, en ese contexto yo creo que nunca estuvo en duda en la discusión del equipo de gobierno de Montevideo que el mantenimiento del salario real de los trabajadores era algo que estaba casi que fuera de discusión. Es decir, si bien los detalles de la negociación lo pueden tener los compañeros de gestión humana, que rápidamente pudieron acordar con los trabajadores, y eso fue muy bueno, hay 2 o 3 cosas que creo que destacar. Primero, la no pérdida del poder adquisitivo y el mantenimiento del salario real como piso de la política salarial. Lo segundo es que si la Intendencia logra recuperar niveles de ingresos por encima de lo que fue el año 2019, parte de esa recuperación se va a destinar a salario de los trabajadores en mecanismos que se acordarán con el sindicato, que puede ser o partidas o aumento de dotaciones en algún lugar. Es decir, pero que está previsto que si la Intendencia recupera ingresos, parte va a ir al aumento del salario de los trabajadores por encima de la inflación. A destacar eso realmente, ¿eh? Sí, y el otro aspecto fundamental para nosotros es la Intendencia realmente por diferentes decisiones de nuestros propios gobiernos frente a amplistas, tiene en algunos lugares un déficit importante de trabajadores, y lo que primeramente se acordó y fuimos claros que no va a haber una reducción de la cantidad de trabajadores, obviamente, salvo que la tarea o no se haga más, o se desaparezca, o se pueda hacer más eficiente de otra manera. Pero en aquellos lugares que es necesario los trabajadores, la lógica va a ser 1 a 1, es decir, por cada trabajador que se retira va a ingresar otro trabajador a la función. Incluso está abierta, como vos decías, la posibilidad de que en las negociaciones con ADEON parte del aumento de ingresos se pueda eso está volcar firmado a aumentar la sí, plantilla, eso está ¿verdad? firmado, eso está firmado en el convenio. Es decir, si los ingresos de la Intendencia superan los ingresos del año 2019, que fue el último año normal, Claro, llamémosle, parte de ese excedente va a ser para discutir con el sindicato cuestiones vinculadas a los laborales y salariales. Federico, y lo tirabas por ahí, también se reduce para algunos municipios en gran cantidad el presupuesto que manda el Gobierno Nacional, ¿no? Sí. Eso fue una afectación importante para algunos de los municipios, sobre todo los de la periferia. Nosotros, lo que definió la Intendencia era que nosotros no íbamos a seguir esa línea y que íbamos a mantener
la distribución proporcional entre los municipios de Montevideo, y eso determinó que algunos municipios tuvieran más fondos departamentales que lo que estaba previsto en algún momento para compensar esa caída que tuvo del gobierno nacional. Federico, te llevo a otro tema, pero que también es importante, tiene que ver con las políticas de género. ¿En qué se focalizará el presupuesto de la Intendencia para este quinquenio? A ver, la política de género dentro de los gobiernos del Frente Amplio de Montevideo tiene mucho arraigo a nivel institucional y a nivel de organización de intendencia. Es una política transversal que nos obliga a todos los departamentos a tener políticas específicas vinculadas al género y incluso desde el punto de vista presupuestal, créditos presupuestales específicamente asignados para esa actividad. Y a su vez, dentro del plan ABC hay un fuerte énfasis en las cuestiones vinculadas al género y a la violencia de género, y por lo tanto se ampliaron la cantidad de Comuna Mujer que había en la Intendencia, y además se aumentó el horario de atención a aquellas víctimas de violencia de género que requieran algún tipo de atención. Incluso, si bien capaz que los compañeros y las compañeras de género pueden dar un mayor detalle, el asesoramiento ya no solo implica cuestiones vinculadas a la coyuntura de la violencia, sino que implica un acompañamiento, por ejemplo, jurídico en todo el proceso, que puede ser o un divorcio o algunas cuestiones que exceden el hecho puntual que la ciudadana va a denunciar o a plantear. Bien, Federico, otra cuestión que tenemos que ver también tiene que ver con la cultura. La Intendencia le ha dado mucho, ya lo habías dicho tú, lo que fue el Fondo Cachila Silva, bueno... sos parte de eso. Soy parte de eso, Sos o sea, parte me de tocó eso. directamente, ¿no? Yo Claro. soy militante, dirigente de SUCAU, y para nosotros fue realmente invaluable lo que aportó la Intendencia en eso, digo, para nuestros compañeros, compañeras, realmente fue un hecho histórico, digo, ¿no? Jamás se había dado de que desde un gobierno departamental, nacional, que fuera, digo, se subsidiara de esa forma, digo, se apoyara de esa forma a los trabajadores. Teniendo en cuenta que hace 2 años no hay carnaval, por lo tanto, eso no permite el ingreso de dinero fresco a la Intendencia para poder volcarlo a la cultura. Por eso es un tema que cuando él lo tiró a mí me quedó pensando y digo, bueno, le voy a preguntar a Federico a ver cómo se desarrolló todo eso en el presupuesto quinquenal. Sí, a ver, la Intendencia... El no tener eventos masivos genera, antes que nada, un impacto en los trabajadores y en los vecinos en general, que no tienen la posibilidad de acceder a un derecho humano fundamental, que es el acceso a la cultura. Muchas veces, desde determinadas visiones, se intenta ver la cultura como algo superfluo o algo que bueno, ¿no? Si nos sobra algo de plata, lo dedicamos a la cultura. Para nosotros es un derecho humano y un bien público que la Intendencia, en este caso, tiene que hacer los máximos esfuerzos para hacer llegar a todo el mundo. Y no dejar caer esos espacios de creación cultural que muchas veces están pendidas de un hilo, que dependen de la diaria, y que si no hay función, si no hay tablado, si no hay... Bueno, genera una dinámica bastante complicada. Entonces, lo que hizo la Intendencia fue todos aquellos recursos que tenía previsto incorporar, gastar en la organización o de cursos o de actividades populares sí. O la organización de la llamada, parte del concurso y demás. Todos esos fondos se destinaron, en este caso, al Fondo Cachila Silva, e incluso hubo algunos aportes adicionales que en el caso del presupuesto, por ejemplo, específicamente aumenta los créditos del fortalecimiento de las artes, ¿no? Hubo un aumento específico de los créditos presupuestales del programa de fortalecimiento de las artes, justamente para atender una situación muy muy complicada que están viviendo la gente de la cultura, ¿no? Sin lugar a dudas. Otra de las cuestiones tiene que ver, bueno, este presupuesto tiene una impronta social muy fuerte, ¿no? Lo decía la propia Carolina, en contraposición a lo que vemos desde el gobierno nacional, ¿no? Cuando lo que se trata es de reducir y apretar, no distribuir. Bueno, este presupuesto, la idea es que la plata que ingresa a la Intendencia sea repartida en el conjunto de los montevideanos. A ver, nosotros no podemos desconocer algunas realidades que nos impone el sistema, y la realidad es que el presupuesto tiene que ser sostenible intertemporalmente. Claro. Es decir, nosotros no podemos hacer permanentemente un exceso de gastos que permita no ser sustentable, y eso es un pilar en nuestro trabajo. Ahora bien, no es nuestro objetivo
que los números presupuestales cierren por el hecho de cerrar. Es decir, A tienen cualquier que, costo, seguro. tienen que cerrar porque, bueno, eso nos va a permitir desarrollar determinados proyectos en los próximos años, nos va a permitir acceso al crédito, pero el énfasis aquí es con los recursos que tenemos, priorizar las situaciones más complejas que está viviendo nuestro pueblo, y en eso somos bien claros. El plan ABC en realidad era un plan de emergencia pensado para un periodo. La realidad indica que se está extendiendo más de la cuenta. La realidad indica que las cuestiones vinculadas al ABC han tenido alguna expansión. Por ejemplo, el boleto ABC, el taxi ABC, algunas intervenciones que no estaban previstos al inicio del gobierno, porque no teníamos muy claro cuánto tiempo podía durar la pandemia, pero bueno, en eso vamos a seguir haciendo énfasis para paliar, aunque sea en parte, la situación complicada que está viviendo el pueblo uruguayo, ¿no? Ahora, debió ser bastante imaginativo también, ¿no? Teniendo en cuenta que el presupuesto se hizo en una época de pandemia. En algún momento la pandemia va a pasar y bueno, se espera que los resultados económicos también puedan mejorar, ¿no? Sí, a ver, nosotros tenemos dos situaciones, ¿no? Esperamos que la pandemia pase y que por lo tanto aquellas medidas de intervención tipo plan de emergencia podamos de a poco irla reduciendo. Ahora, las perspectivas no son demasiado halagüeñas por un doble factor. Claro. Creo que porque las políticas económicas del gobierno nacional, en vez de ser dinamizadoras de la economía, son recesivas y por lo tanto va a demorar más la recuperación. Nuestras proyecciones en el presupuesto indican que recién en el último año vamos a estar en niveles similares de ingresos que los que tuvimos en el 2019. Por ejemplo, el 2020 hubo una caída a nivel nacional del 6% del producto. Recién en el 2023 estaríamos en niveles similares al 2019, y el tema que Montevideo es muy dependiente del ciclo económico, sus ingresos, es decir, los impuestos, la patente, que la gente es muy, muy dependiente del ciclo económico y tiene un cierto rezago en el sentido que si bien el país, por ejemplo, tiene un desempeño económico mejor, Montevideo siempre va un poco atrás porque es muy dependiente de los comercios y de los servicios, que siempre demoran un poco más. Si ustedes ven cómo ha crecido el PBI en este año, es a impulso fundamentalmente del agro, claro. y de los sectores primarios, Que no pesa en Montevideo. que no pesa tanto Montevideo y que en realidad va a estar rezagado la recuperación de Montevideo en relación a eso. Entonces es verdad, planificar en un contexto de primero genera mucha incertidumbre, es muy difícil, y a su vez las proyecciones nos están dando, como ya les digo, que recién sobre el fin del quinquenio vamos a lograr tener el nivel de ingresos que teníamos en el año 2019. Pero bueno, me parece que es parte de la tarea que tenemos los militantes que estamos allí, de nunca perder el foco que estamos para cumplir un programa de gobierno, para cumplir el programa de gobierno que el Frente Amplio puso a consideración de los vecinos y que fue votado, y que los énfasis son esos, y que capaz que nos encantaría hacer un montón de cosas vinculadas a determinada infraestructura o determinados proyectos que la Intendencia tiene en mente, y que o lo vamos a tener que postergar o que vamos, como decía Carolina, a tener que pensar fuera de la caja y exprimirnos para buscar las herramientas no presupuestales que permitan financiar eso. Hoy el contexto internacional está relativamente accesible, es decir, la plata estaba relativamente barata, digamos. Y bueno, esperamos que ya les digo, que la propuesta que le vemos a la Junta Departamental sea acompañada por todos los partidos políticos y que podamos dar un shock de inversiones en Montevideo, que además permitan paliar un poco la reducción de puestos de trabajo, que es muy importante, ¿no? Esperemos que así sea, ¿no? Que el resto de las fuerzas políticas también se pongan la mano en el corazón, digamos, sabiendo de que esto es en beneficio de las y los montevideanos, ¿no? Sí, yo creo que hacer especulación política sobre estas situaciones, que en un contexto no sería lo que me parece la hora está pidiendo a los actores políticos. Así que bueno, esperemos que tener buen resultado con relación a eso. Ahora estamos en la última semana, en esta semana, digo, del tratamiento en comisión del presupuesto, después va al pleno, y ¿en cuántos días podemos tener un presupuesto aprobado? Bueno, a ver, los plazos formales son 120 días que tiene la Junta Departamental para aprobarlo. En ese periodo también hay 30 días que tiene el Tribunal de Cuentas para hacer la intervención y observaciones. Esperamos que no tenga observaciones y que en los 120 días se pueda votar el presupuesto. Existe yo no soy especialista, pero existe una figura jurídica, es que si la Junta Departamental no acepta las observaciones del Tribunal de Cuentas, eso pasa a la Asamblea General
y recién se estaría votando en la Asamblea General, que creo que tienen 30 días más para votarlo, o si transcurrió ese plazo no se discute, queda firme la propuesta que surgió de la Junta. Pero suponiendo que todo corra sobre rieles. Son 120 días, por lo tanto sobre fines de septiembre vamos a tener tenemos presupuesto aprobado. Esperemos. Buenísimo. Bien. Bueno, a Federico Pinino, director de Planificación y Ejecución Presupuestal, el agradecimiento por estar en Voces de Montevideo. Te vamos a seguir molestando, Federico. Ningún problema. Ten en cuenta que hasta septiembre tenemos varios programas por delante. El tema del presupuesto va a seguir vigente para los montevideanos, así que bueno, esperamos tenerte nuevamente por acá. Lo vamos a traer para seguir No hay ningún conversando sobre problema. las cuentas, ¿no? Podemos hablar de un montón de cosas. Ahí va. Muy bien. Gracias, Bueno, Federico. muchísimas gracias a ustedes. Continuamos entonces con Voces de Montevideo, programa número 12. Bueno, tocamos todo lo que tiene que ver con el presupuesto de la Intendencia Municipal de Montevideo. Tener en cuenta que, bueno... ¿Cómo se nos pega todavía lo de Sí. municipal? Ya no es más. No, Intendencia de Montevideo. Intendencia de Montevideo. Eso hace meses que me lo venís recalcando y que todavía no ha sido No, puesto es en que práctica son en mi muchos cabeza. años, son muchos es años de ser Intendencia municipal. de Montevideo. Ahí Exacto. está. Así que bueno, esperamos seguir conversando de estos temas que tanto le interesan a los montevideanos. El agradecimiento a Federico que se pudo quedar un ratito más para conversar, creo que con temas realmente importantes para la gente de la capital. Así que bueno, en futuros programas seguiremos conversando acerca de lo que tiene que ver con el presupuesto de Montevideo. Bien, bueno, queremos mandar un par de saluditos. Bueno, en primer lugar Yo tengo anotados a acá. nuestra compañera y amiga Noelia, que bueno, por cuestiones laborales hoy no pudo estar presente, y a nuestra querida Majo Pedraja, la coordinadora de los programas radiales del PCU, que también se sigue recuperando, sigue internada, se está recuperando. Está en la casa. ¿Ya la mandaron para la casa? Sí, bueno, sí. buenísimo. Sí. Entonces, a festejar entonces eso y un gran abrazo a nuestra querida compañera. Bueno, para Noelia, que hoy hizo de productora, fue quien nos envió el editorial, bueno, las preguntas que compartimos junto a Federico y que bueno, que por motivos laborales no puede estar presente hoy aquí en la emisora, pero trabajando duramente para Voces de Montevideo. Y a Majo, bueno, el apretado abrazo, sabemos que está ya recuperada, que bueno, que viene bien y que hoy nos decía, me van a hacer famoso por los saludos. No, lo que queremos es que esté acá, porque entre otras cosas hay que hacer toda la parte de marketing del programa, Claro. hay que sacar fotitos, que no tenemos ni una foto, desde que Majo no ha venido no tenemos ninguna foto, así que bueno. Hoy sacamos alguna nosotros, porque ya que Majo no vino. Esperemos entonces que pronto pueda estar por aquí, por la emisora, para seguir acompañándonos en Voces de Montevideo. Bueno, y antes de despedirnos, queremos convocar a la concentración, la movilización frente a la Embajada de Cuba en Uruguay. Tenemos bajo la consigna de solidaridad con el pueblo cubano por la libre determinación de los pueblos. Nos movilizamos frente a la Embajada de Cuba en Uruguay, donde se realizará la entrega simbólica de 200.000 jeringas para Cuba. En el marco de la campaña que nosotros veníamos promocionando de apoyo, de contribución al pueblo cubano para la compra de jeringas, bueno, hoy se va a hacer una entrega simbólica en la Embajada de Cuba de 200.000 de estas jeringas a las 17 horas, como decíamos, en la Embajada de Cuba, que es en Feliciano Rodríguez 2690, esquina Soca. Y Soca, exactamente. Así que, bueno, esperamos que todo el pueblo uruguayo se haga presente allí, en muestra de apoyo de nuestra solidaridad desde todo punto de vista con el pueblo cubano, ¿verdad? Sí, ya estuvimos tempranito, cerca de la embajada allí, colocando la cartelería de apoyo a la Revolución Cubana, que bueno, hoy a las 17 horas está convocada la concentración del pueblo uruguayo, concentración que se ha venido realizando en varios países de Latinoamérica. Hoy nos toca a nosotros en Uruguay y que esperemos que bueno, que aquel frente amplista, aquel compañero del partido, que bueno, que pueda estar allí a las 5 de la tarde, lo vamos a estar esperando. Ya de paso el avisito de que los municipales nos concentramos en Rivera y Soca a las 5 menos cuarto, o sea, a las 16:45, para ir en forma organizada a participar de esta movilización, ¿verdad? Muy bien, y en ese marco también tenemos el tema de lo que hoy va a hacer entrega el Comité Uruguayo de Solidaridad con Cuba y bueno, el tema de las jeringas, ¿no? Recordarle al pueblo
uruguayo que hay que ser solidario con una patria que ha dado todo por el bienestar de la humanidad y sobre todo de los latinoamericanos y en especial de los uruguayos, donde más de 100.000 personas ya han sido operadas de los ojos en el hospital, San Boa, allí donde funciona la Policlínica José Martí. Toda la solidaridad, a ver si podemos los uruguayos colaborar para seguir comprando. Hoy se entregan 200.000 y bueno, vamos a esperar que con lo recaudado en los próximos días se puedan enviar otra cierta cantidad de jeringas para ayudar al pueblo cubano que ya está en su etapa de vacunación de la población con la Soberana 2 y con la Abdala. Así que bueno, toda la solidaridad con el pueblo y la hermana República de Cuba. Y vamos a escuchar, un tramo de la canción que de buena fe le dedicó a los científicos cubanos en agradecimiento por la vacunación para su pueblo. Baraguana, bella eterno, por lágrimas de dos ríos, en este envase, democracia sin alarde, orgullo para el honesto, vergüenza para el cobarde. En esta dosis, la Virgencita de la Caridad bendice al bravo David que enfrenta al rudo Goliat, bendice al bravo David. Rompamos el bloqueo, 200.000 jeringas para Cuba. Colaborar con la compra de jeringas para paliar el COVID-19 y sus consecuencias. Contactate para la compra de un bono de 50 pesos o realiza un depósito en nuestra cuenta. Banco República, 110 23 23 42, repetimos 110 23 23 42 y la subagencia es la 0001. Nosotros vamos a ir a hacer ahora, antes de retirarnos, de irnos a la concentración, vamos a ir hasta el Banco República a hacer, nuestra segunda contribución. Hoy es un día muy especial, creemos que vale la pena en el día de hoy hacer un segundo aporte para que finalmente los cubanos puedan tener las jeringas para paliar esta difícil situación que está viviendo la isla de muchos casos de COVID-19, con la vacuna, como ha pasado aquí, ¿no? La gente se ha vacunado y han empezado a caer paulatinamente los casos. Sí, tal cual. Y sabemos que la situación en nuestro país no es la mejor como para que podamos de repente colaborar con gran cantidad de dinero, pero todo aporte es bienvenido. Y nosotros sabemos también que esto de la solidaridad no implica dar lo que a uno le sobra, sino compartir lo poco o mucho que uno tenga, ¿verdad? Sin lugar a dudas, como lo ha hecho el pueblo cubano, ¿no? Solidario con nuestra patria. Varias de las obras que nosotros tenemos, entre ellas, la parte de refacción del Hospital de Clínicas, la vista de muchísimos uruguayos, en muchas cosas la Revolución Cubana ha sido solidaria con el pueblo uruguayo, y tener en cuenta que a Cuba no le sobra nada, al contrario, le falta por ese embargo comercial y económico que hace 60 años, por pensar diferente a la potencia americana, sufre ese colosal bloqueo, porque por ahí ahora andan diciendo que no es bloqueo ni embargo. No, sí es bloqueo y embargo. Y si no, pregúntenle a Aurora, a la niña uruguaya que en estos momentos está siendo atendida en la República de Cuba, en donde a su mamá le bloquearon la tarjeta internacional que tenía. Eso es embargo y eso es atacar a la humanidad. Por eso Cuba resiste y apoya permanentemente a los pueblos de nuestra América Latina. Más protegido, más inmune, más feliz, más protegido. Más inmune, más feliz, más protegido. Más inmune, más feliz. Dime que tú no extrañas la calle, dime que tú no extrañas la rumba. Reiteramos entonces la convocatoria para esta tarde, compañeras, compañeros, camaradas, a las 5 de la tarde frente a la Embajada de Cuba, que, como dijimos, es en
Feliciano Rodríguez y Soca. Sí. Ahora sí. El número es 2690. Usted va por Soca si viene de la parte del estadio a mano izquierda, o si viene de Rivera, como van a ir los compañeros de Adión. El seccional. El seccional Idilio Pereira. Ahí está. Van a tener que doblar a la derecha. Allí a mitad de cuadra está la embajada de Cuba. Ya tuvimos el GPS móvil, que es el compañero, el chino, ya nos orientó, así que bueno, simplemente... En solidaridad con el pueblo de Cuba ya se han empezado a ver desde hace varios días varios muros de la ciudad de Montevideo, poniendo Cuba no está sola, levanten el bloqueo, realmente un trabajo muy importante de solidaridad con el pueblo cubano, teniendo en cuenta, lo importante que es lo que se viene ahora, que es el próximo 26 de julio, el Día de la Rebeldía Nacional, allá en 1953, en lo que fue la toma del cuartel Moncada por parte de Fidel Castro y los revolucionarios. Bueno, se viene el 26 de julio, Día de la Rebeldía Nacional, en un marco muy importante de presión que sufre por parte del imperialismo norteamericano Cuba. La solidaridad de nuestro pueblo hoy se va a ver reflejada a las 17 horas allí en Feliciano Rodríguez 2690. Sí, como vos decías, Chino, hace días que venimos viendo la ciudad, con pintadas alusivas, con muros de solidaridad a todo nivel, desde la fuerza política, del Frente Amplio, del propio Partido Comunista, desde el PIT-CNT también, el otro día el Zonal Centro del PIT-CNT, el sábado estuvimos presentes con la allí. Comisión, ahí está, con la comisión de jóvenes de FUESI, hizo una preciosa pintada, y todo el pueblo uruguayo, en definitiva, detrás de esta causa de apoyo a Cuba en su autodeterminación, ¿verdad? En protegerla de las agresiones del mayor imperio del mundo, de la historia de la humanidad. Defenderla en su autodeterminación, que sean los cubanos quienes decidan y quienes definan su destino sin intervenciones y menos violentas de ninguna potencia, ¿no? Sin lugar a dudas. Bueno, amigos, estamos llegando al final de Voces de Montevideo. En el programa número 12 estuvo presente el director de la División de Ejecución Presupuestal de la Intendencia de Montevideo, Federico Penino. Estuvo acompañándonos, conversando con todo lo que tiene que ver con el presupuesto municipal. Y luego, toda nuestra solidaridad de parte de la departamental del Partido Comunista del Uruguay, como así también de la Dirección Nacional del Partido Comunista del Uruguay, a nuestra querida hermana y República de Cuba, que hace 60 años decidió tomar un rumbo diferente y que con su pueblo organizar una revolución. Bueno, de esta forma entonces nos estamos despidiendo. Hasta el próximo programa. Esperemos que vuelvan a acompañarnos aquí en CX40 Radio Fénix con Voces de Montevideo. Fuegos, viene a más.